Ya estamos de vuelta con Influyentes. Seguimos conversando aquí en Polar Comunicaciones, radio, televisión, redes sociales, con nuestros influyentes, jóvenes interesados en el mundo político, Rodolfo Arecheta, Pablo Cifuentes, Daniel Arecheta y Manuel Gallardo, que nos acompañan este fin de semana. Manuel, tienes la palabra, estabas con un tema pendiente sobre los programas de Daniel Jadwe, del candidato Joaquín Lavín. Continúa con tus comentarios. Sí, a propósito de la pregunta que hacía ahí le preguntaba a Pablo en el bloque anterior, yo todavía no me leo completo el programa de Jadwe, son más de 200 hojas, voy un poquito más de la mitad y todavía no empiezo con el de Lavín, pero sí me leí algunas minutas. Y a lo menos en materia de ofertones presidenciales, que es algo que suele pasar mucho durante las elecciones, en primer lugar el de Lavín, porque ha sido bien criticado el de Jadwe, pero ojo con el de Lavín. Lavín igual propone harto ofertón, sueldo mínimo arriba de 500 lucas, una serie de cosas. Ojo, titulares con los que muy difícil alguien va a estar en desacuerdo. Todos queremos derechos sociales garantizados, todos queremos sueldo mínimo de arriba de 500 lucas, todos queremos un mejor sistema de pensiones, y en eso no está el problema. El tema está en cómo tú generas cierto nivel de esperanza o expectativa en la gente que después no se va a cumplir. Primero, Lavín dice que va a recaudar 1.500 millones de pesos, lo cual es poquísimo, no le alcanza absolutamente para nada. Y por otro lado, lo que propone Jadwe implica una expansión del PIB del país de 10 puntos. Y eso la verdad es que no existe ejemplo en la humanidad aquello, Susi. Los países que más rápido tuvieron ese nivel de expansión, si no me equivoco, fueron los países posguerra, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y ¿sabes cuánto se demoraron? 25 años en la expansión del PIB en 10 puntos. O sea, decir que eso se va a hacer en 4 años es derechamente mentirle a la gente. Entonces, si tú me preguntas, ambos candidatos, respecto de lo que proponen y cómo lo van a financiar, no están diciendo la verdad, o nos tienen preparado para algo posterior a la primaria presidencial, porque los dos están muy confiados en que van a ganar, y nos van a decir, miren, en verdad, aquí está la propuesta tributaria. Pero lo cierto que tal y cual como lo están planteando, no le están diciendo la verdad a la gente, y me parece muy sensible hoy día jugar con las expectativas de una ciudadanía que espera justamente de un próximo gobierno avanzar en mayores niveles de justicia social, pero la gente lo mínimo es decirlo, vamos a hacer esto, nos vamos a demorar tanto tiempo y lo vamos a financiar de tal manera. Y eso en ambos programas hoy día no está sucediendo. Bueno, hablando de presidenciales, tenemos hoy en la tarde, ¿no es cierto?, al diputado Gabriel Boric, magallánico, haciendo el lanzamiento de su campaña presidencial, recién a las primarias del próximo 18 de julio. Y en el tema de las primarias en el tema de las presidenciales tenemos un tema interesante, puesto que ya en el Congreso prácticamente de acuerdo, ahora tiene que revisar el Senado, este proyecto del voto obligatorio. Daniel Arecheta, partamos contigo. ¿Qué opinas de este proyecto? Que todavía se le están haciendo algunos ajustes, aunque ha tenido un acuerdo bastante mayoritario. El proyecto, así como lo estábamos comentando ahí por mientras en comerciales, no tiene lógica todavía, porque en sí es obligatorio, pero no tienes multa. O sea, vas a ir a votar o no, ya va a estar exactamente lo mismo. Antiguamente el voto obligatorio era obligatorio, y si tú no ibas a votar tenías una multa. Igual no es bueno que obligues a la gente y si no vas tienes que multar, pero era la única forma que la gente fuera, porque Chile en sí no tiene un deber cívico. Lo hemos visto con las últimas elecciones, cada vez va menos gente a votar, y por eso se quiere que sea un voto obligatorio para que todos los mayores de 18 años acudan a las urnas y voten el día de las elecciones. Pero lamentablemente, si tú dices que es un voto obligatorio y en Chile no pones una multa al no ir, la gente tampoco va a ir porque te están obligando a hacer algo, pero tampoco tienes un en contra. Ya, si no, lo otro sería que tratar de que vuelva el derecho cívico, explicar a los colegios, fomentar a los niños más chicos qué es el tema de la votación, por qué uno va a votar, porque hoy en día uno ya no ve lo mismo que era hace muchos años atrás, que la gente iba a votar, iba con convicción. Hoy en día no es así, lo muestra las últimas elecciones, prácticamente no fue nada, los vocales de mesa jugando a la pelota, tratando de divertirse, porque igual son muchas horas que tienen que estar ahí. Así que yo creo que en sí el proyecto de ley no está bien hecho, creo que se tiene que mejorar. Igual también lo querían hacer obligatorio para las personas que vienen en el extranjero, pero piensen también, nosotros los votos acá son un día domingo. Hay países que obviamente ya están avanzando con el día y es otro día y tienen que ir a votar a la embajada. Supongamos una persona ahí en Estados Unidos y tiene que ir a la embajada
la embajada está en solo una ciudad y tiene que viajar, igual son costos, entonces tampoco es que puedes obligar a alguien en el extranjero a ir a votar, siendo que las distancias quizás que son muy distintas a lo que es dentro del país, que estás un día feriado, domingo, y que tienes toda la disposición para poder ir a votar. Yo creo que le falta muchas mejoras a ese proyecto, sí creo que debe ser el voto obligatorio para, por lo menos, que la gente vaya a votar, pero vamos a ver qué sale de todo esto, esperemos que lo mejoren, porque le falta mucho a ese proyecto. Pablo, ¿crees tú que falta educación cívica? Quizás por ahí parte el tema. ¿Cuál es tu opinión respecto al proyecto? Absolutamente, ¿ya? Absolutamente. Creo que como país tenemos un vacío gigante en cuanto a lo que es formación ciudadana. Me encantaría que dentro de los espacios escolares hubiera una disposición mayor hacia esto. Hace un par de años se repuso la asignatura de educación ciudadana, ya está como recién partiendo, esto probablemente todavía en parte como de ajuste curricular y todavía no vemos los resultados de esto. Creo que es un avance, pero creo que el incluir una asignatura de formación ciudadana no es el único camino, y yo creo que aquí la pregunta que tenemos que hacernos es cómo hacemos que en la cultura cotidiana de las chilenas y los chilenos logramos permear la cultura cívica. Y eso es lo que hoy nos vemos. Estamos acostumbrados a no participar. Tenemos un modelo de vida que ha renegado de la participación históricamente. Se ve con malos ojos, por ejemplo, la participación sindical, se ve con malos ojos la necesidad de tomar decisiones colectivas en conjunto. Por ejemplo, estudiantes no toman decisiones dentro de los establecimientos educacionales, no tienen espacio para la participación democrática. Se habla mucho de la participación, de la organización, pero en términos reales eso no ocurre. No pasa tampoco en las empresas, prácticamente no pasa en los espacios comunitarios, y a nivel general, la gente, la ciudadanía puede participar de decisiones democráticas solamente a través del sufragio, un par de veces al año, en este caso, bueno, hartas veces este año, pero hay años en que no hay ninguna consulta, en que no se nos pregunta absolutamente nada. Entonces creo que el tema de la democracia y la formación cívica no pasa solamente por ir a emitir un sufragio. Sí creo que hoy es necesario quizás o positivo, por lo menos decir que hay un voto obligatorio, porque estamos todos de acuerdo en que el hecho de que haya menos participación deslegitima también los procesos democráticos. En la medida que más gente vote y haya más participación, estamos hablando también de una democracia quizás más saludable. Pero no me parece el único camino. Creo que esto tiene necesariamente que ir acompañado de procesos de participación más activa, vinculante, y esto tiene que permearse, como te digo, en todos los espacios de la vida, no solamente en la participación política oficial a través del sufragio, sino que también en los espacios de la vida cotidiana. ¿Cómo logramos espacios de vida más participativa, más democrática y que permita que las decisiones se tomen colectivamente y en el fondo que conversemos más? Creo que eso nos hace falta muchísimo como sociedad y eso nos va a permitir también avanzar en una mejor cultura democrática. Bueno, en las elecciones de mayo pasado, acá en la región de Magallanes, elección de gobernador regional, constituyente, alcalde, concejales, votó un 43% del electorado. El fin de semana pasado, en el resto de la elección de gobernadores en el resto del país, votó un 19% del electorado. Hay un tema con el padrón también que sabemos que quizás hay que depurar, arreglar, limpiar la gente que está inscrita. Rodolfo, ¿cuál es tu opinión respecto de este proyecto de voto obligatorio? Bueno, un poco en línea con lo que decía al principio, con la seriedad que están legislando nuestros parlamentarios. Yo no creo que sea un voto obligatorio, un voto que no tiene sanción, no es un voto obligatorio. La Constitución lo puede decir que es obligatorio, pero la verdad es que sin sanción no es un voto obligatorio. Entonces no creo que estemos discutiendo primero un proyecto de voto obligatorio. Ahora, yendo un poco a lo que decían... ¿Qué tipo de sanción, por ejemplo, crees tú, Rodolfo, que debiera traer el proyecto? Yo me acuerdo que cuando era obligatorio creo que había una multa. No sé, no creo que tenga que meter preso a una persona por no ir a votar. Me parece un poco totalitario, pero sí una multa. Me acuerdo que había que si uno no podía votar, había que ir a Carabineros y tener una constancia de que estaba fuera de la comuna. Me acuerdo que era así. Pero algún tipo de sanción, digamos, o si no estamos hablando de obligatoriedad. De acuerdo con lo que decía Susi del tema de formación cívica, y de acuerdo con lo que dice Pablo, de tener una cultura que fomente más la participación, y al mismo tiempo, para agregar un ingrediente más, yo creo que el tema en la democracia, el tema de la información es muy importante,
Y yo creo que estamos ahora frente a un déficit o mala calidad de información. O sea, a mí me pasaba en el puerta a puerta, por ejemplo, el tema de la AFP, con el que yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo que hay que cambiar, pero en los medios de comunicación, y gente, no estoy hablando cuando iba a la 18 o a barrios más populares, estoy hablando de gente con títulos profesionales a veces que decían cosas que no eran ciertas sobre las AFP. Por ejemplo, que tu pensión te la dividen hasta los 109 años. Eso está instalado en la ciudadanía y eso no es así. Hay un tema probabilístico donde es un porcentaje muy pequeño, pero es un tema de probabilidades, que no es que te partan la pensión de la edad que tienes el momento de jubilar hasta los 109 años, o que la pensión, lo que acumulaste en la AFP no es heredable. Eso no es así, eso no es así. Yo he tramitado varias veces posesiones efectivas donde se incluyen los fondos de la AFP. A lo que voy es que tomar una decisión, si tú crees que esa es la información, tomar decisiones con información errada es complicado. Y yo creo que acá los distintos actores políticos de alguna forma se han aprovechado de esto para llevar su carro personal, político, hacia un lado y han mentido. Hay gente que se ha aprovechado de esto sabiendo que no es así y ha mentido. Yo hice una campaña y me tocó... ninguno de los que está acá, pero sí con otros panelistas, verlos mintiendo. Entonces es complicado, eso es complicado, y al mismo tiempo el periodismo en general se ha transformado en periodismo de trinchera. Tenemos un montón de gente, esto yo se lo he escuchado también a Julio César Rodríguez, por ejemplo, que sonaba como candidato presidencial porque a todos de alguna manera empiezan a saborear esto de ser populares y de meterse en política y decir cosas que suenan populares pero que no son ciertas. Entonces yo creo que ahí hay podemos cambiar un montón de cosas, podemos cambiar la constitución, podemos cambiar el himno nacional, podemos cambiar un montón de cosas, pero si los actores políticos no tienen un mínimo de responsabilidad y como un sentimiento republicano de querer hacer las cosas bien, la verdad es que no podemos cambiar todo y va a quedar todo igual, o peor. Esa es mi posición. Creo que el voto obligatorio, si lo queremos discutir en serio, tiene que venir con sanción. Es un mal proyecto, y la pregunta que me queda, y ojalá que se la puedan hacer a Gabriel de repente, que viene más tarde, ¿por qué no le pusieron una sanción? ¿Y qué tan obligatorio puede ser un voto que no tiene sanción cuando uno incumple la obligación? No tiene ningún sentido. Así que bueno, si se la pueden hacer. Manuel, ¿qué tipo de sanciones crees tú que debieran ponerse? Quizás, a lo mejor no pecuniarias, a lo mejor trabajos sociales, voluntarios. Hay tanto que aportar en nuestra sociedad. Sí, mira, 3 o 4 puntos. Lo primero, el origen. ¿Por qué pasamos a voto voluntario? Y en ese momento cometió un gran error la Concertación que gobernaba y la Alianza por Chile, que era la oposición. La Concertación creía que con la mayor inclusión de votantes jóvenes al padrón les iba a ir mejor en las elecciones del 2012. Y la derecha creía que, como en todos los países del mundo se veía que con voto voluntario había una especie de sesgo económico y digamos las clases media alta votaban más, le iba a ir mejor a ellos. Resultado, el 2012 fuimos el peor país del mundo con resultado electoral en participación del paso de obligatorio a voluntario. Segundo, suscribo absolutamente a todo lo que decía Pablo respecto a la educación ciudadana. Eso es una cosa que se eliminó y afortunadamente la presidenta Bachelet la repuso en su último gobierno, pero no es suficiente. Yo creo que hay que politizar al país, hay que politizar toda la vida pública. Es bueno que la gente hable de política en los ascensores, en las comidas, en los restaurantes, que todos consumamos la esfera pública, porque cuando no nos involucramos, efectivamente corremos el riesgo de ser gobernados por los peores. Tercero, creo que es una de tantas variables. Yo soy partidario de que hay que fortalecer la democracia, y para fortalecer la democracia hay que incluir mecanismos de democracias deliberativas y de democracia directa. La democracia representativa se quedó corta, por lo tanto yo creo que tanto el voto obligatorio como la educación ciudadana son una de tantas variables. Ejemplo, el voto obligatorio estoy absolutamente de acuerdo, me enteré por la Dani y por Rodolfo, lo voy a decir, y de hecho ahora estoy preguntándole a gente que trabaja en el Congreso de cómo es esto que no viene con alguna multa, porque si no, conocemos la idiosincrasia en nuestro país, si no corremos riesgo a ser multados por algo, probablemente la gente tampoco va a ir a votar. Pero insisto, es una de tantas variables. El día de la elección debiese ser feriado irrenunciable, los que son tareas que no pueden dejar de trabajar, que tengan permiso para ir a votar, debiese ser movilización gratuita, etcétera, etcétera. Yo sí creo que la obligatoriedad del voto mejora la calidad de la política. Hoy día estamos llenos de populismos nacionales y locales que le hablan solo a sus nichos.
y sabemos que ese nicho representa un porcentaje minoritario dentro del 45-50% que vota. Pero yo quisiera ver cómo todos esos parlamentarios, alcaldes o cualquier autoridad que ganan siempre con la votación de su nicho, cómo se va a comportar el otro 50 o 60% del electorado. Yo creo que eso invita a mejorar la calidad de la política, a que se discuta más de ideas, a que la gente se tenga que informar más y a que por consecuencia también vote con mayor nivel de conciencia sobre quiénes van a ser sus representantes. Me gusta el voto obligatorio, pero me dejó esta sensación amarga de que no viene con multa y creo que tenemos que hacer algo para cambiar eso. Yo por lo menos me voy a poner a catetear desde los espacios donde uno puede influir, digámoslo así, para que ojalá algún senador de oposición ponga rápidamente una indicación en donde se establezca alguna multa. ¿Cuál multa, Susi? Veamos cuáles eran las multas cuando había inscripción voluntaria y voto obligatorio. Yo rememoraría las mismas, no me pondría tan creativo, en eso hay ejemplos en el mundo, y la verdad es que creo que hay que hacerlo. Bueno, por algo son influyentes. Manuel, sí. Dale, Daniela. Como Manuel, hay mucha gente que piensa que es obligatorio y viene con multa, y no, el proyecto viene sin multa, sin nada, entonces como no es obligatorio, por eso yo creo que no está bien diseñado, y pensar que tenemos más de 100 parlamentarios que están creando el proyecto y están votando por algo que tú dices, ¿qué están haciendo? O sea, háganlo con una multa, que yo creo que eso es todo lo que espera. A pesar de que en Magallanes, para las elecciones, faltaron más de 500 personas de vocales de mesa, y esas personas van a ser multadas con multa en dinero, pero también uno se está dando cuenta que tampoco les importa y no les interesa ir, y prefieren la multa, que eso también es grave. Entonces hay que ver cómo educar cívicamente, como yo decía, de parte de educación quizás desde los colegios, pero también ver otra forma, porque este año vimos, por tema de COVID, la mayoría de los vocales de mesa eran jóvenes, que había muchas mesas constituidas, pero muchas no, faltaron más de 500 personas para hacer vocales de mesa, y muchas mesas en algunos lados no se pudieron constituir, y la gente no podía votar porque tienen un plazo de hora, entonces ni con multa hay gente que quiere ir a votar, entonces hay que ver bien el sistema que se quiere tener, porque yo creo que sí tiene que ser obligatorio, sí tiene que ser mucho más democrático el tema de los votos, pero hay que ver qué solución es la más apta, porque la gente ni siquiera con multa está queriendo ir a votar. Rodolfo, ¿debiera haber excepción para los mayores de 75 años, para las personas con discapacidad, que es uno de los puntos también que no se llegó a acuerdo en el proyecto? Yo creo que sí, pero quizás más a modo de excusa que en la ley, digamos, que se puedan excusar de no votar antes de decir que están eximidos. Yo creo que eso se puede hacer y que debiese implementarse. Uno va a pedir a un abuelito de 90 años que no tiene cómo llegar al centro de votación, porque más encima los ponen súper lejos. A mí me tocó también. Me decían, oye, no, pero es que no voy a votar porque voto en la escuela argentina y yo estoy acá en la Costanera. Entonces como que no iban a ir por eso. Entonces, claro, yo creo que hay harto que arreglar, pero no lo pondría, no creo que sea un tema tan relevante como para que haya un conflicto tan grande, la verdad. Y quiero como cerrar un poquito con el tema del voto obligatorio diciendo el tema que el voto obligatorio no necesariamente que vaya mucha gente a votar, sí, obligados, no necesariamente mejora, yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo con esto, pero no necesariamente mejora la calidad de la política, porque parte de la democracia, insisto, consiste en que uno se informe, que la información sea buena, que la información sea cierta, y que uno dirima, y ahí podemos tener posiciones distintas, podemos tener distintas posiciones respecto a la misma información, por lo que creamos correcto, nuestras visiones de la sociedad, nuestras nociones de justicia, pero lo principal es que la gente se informe y al mismo tiempo que la información sea buena. Eso es vital. Si es que eso funciona mal, porque yo puedo tomar decisiones equivocadas en base a información equivocada. Entonces yo creo que está bien, el voto obligatorio es importante, yo estoy a favor, pero no es la solución a todos los problemas, en línea con lo que han dicho todos acá los panelistas, y el voto obligatorio, en la medida que no venga acompañado de más políticas públicas, va a ser tratar de tapar el sol con un dedo. Podemos tener 100% de participación en una democracia pésima porque en verdad no tenemos la información o no tenemos el tiempo para informarnos ni las ganas. Entonces yo creo que hay que avanzar no solo el voto obligatorio, hay que avanzar en una política pública más robusta. Pablo, ¿querías comentar algo más? Sí, solo para cerrar un poquito el tema, estoy de acuerdo con esto. O sea, yo siento que
Claro, el voto obligatorio puede aumentar la participación, pero eso no necesariamente va a significar una democracia más saludable. Y creo que ahí también tenemos que pensar en los tiempos que estamos viviendo. Estamos en tiempos en que la obligatoriedad para todo ámbito en realidad ya como que no calza mucho. Lo vemos, por ejemplo, con que la gente que tiene la obligación de ser vocal de mesa no lo cumple. La gente que, por ejemplo, bueno, tenemos toque de queda hace ¿cuánto tiempo? Más de un año, y en realidad no se respeta el toque de queda, no se respetan las cuarentenas, porque en realidad para mucha gente el que tú le digas esto es obligación ya no significa nada, ¿ya? ¿Cuándo va a hacer sentido? Cuando tú lo involucras en las decisiones que se están tomando y les hace sentido, ¿ya? Hoy no basta con decir esto es así porque sí, ya no basta con decir esto es así porque yo lo digo y tienes que cumplir y punto, como que los tiempos para eso ya no están, ya no corre. Entonces sí o sí tenemos que avanzar en una política de educación, de formación, de participación que nos permita avanzar hacia una democracia que sea más saludable. Claro, no corre, pero también en todas las libertades que se piden, Sí. ahí sí está educar que estas libertades conllevan una responsabilidad también. Totalmente de acuerdo, sí, pues. Pero a lo que quiero llegar es eso, que en el fondo hoy en día como que este discurso de que se hace porque sí, se hace porque yo lo digo, ya no entra. Y por más que se intente, porque hemos visto que los gobiernos sucesivos han tratado también de hacerlo y ya no entra. Es un tema de madurez, igual que con los niños, Manuel. No sé si Pablo hacía el punto de la obligatoriedad solamente respecto en este caso, al voto o a los procesos democráticos, porque habría que ver en otros países del mundo qué implica no ir a votar, no solamente una multa económica o una ayuda social, no sé. No quiero decir nada con esto, digo, no sé qué pasa si el voto es una obligatoriedad para el registro social de hogares, por ejemplo. O sea, digo, hay que ponerse creativo en cómo los temas de la esfera pública, los beneficios, las obligaciones, las hace todo un mismo tema. ¿Y por qué hablo de la obligatoriedad? Porque, por ejemplo, yo creo que la vacuna debiese ser obligatoria. Yo me he agarrado con amigos míos que dicen, no, pero si al final la vacuna no previene el contagio y lo más. Oye, si tú te enfermas y terminas ocupando una cama crítica, sí le estás haciendo un daño a la salud pública, sí le estás haciendo un daño al país, sí le estás haciendo un daño a la comunidad por no haberte querido vacunar. Yo soy partidario de que la vacuna debiese ser obligatoria, habría que ocupar ojalá la mayor cantidad de métodos posibles para que toda la gente se vacune, por ejemplo. Entonces creo que hay ciertos aspectos de la sociedad donde la obligatoriedad sí debiese ser de alguna manera impuesta. Suena como feo, pero es como la libertad de expresión. Uno dice la libertad de expresión tiene sus límites, claro que tiene sus límites. En el momento que alguien enarbola un discurso xenofóbico o nazista, eso no es libertad de expresión, porque eso atenta contra los valores y contra la convivencia democrática de un país. Entonces yo creo que hay ciertos aspectos de la sociedad en donde la obligatoriedad per se no es tan mala. Interesante tema el de la vacuna, ¿eh? De hecho, podríamos ahí meternos con la interpelación al ministro París, pero Rodolfo y después seguimos con Pablo. Un puntito que yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice Manuel respecto a, por ejemplo, yo sé que lo dijiste pensando en voz alta, pero sacar del registro social de hogares a alguien que no quiera votar. No dije sacar, ojo, no dije sacar. ¿Qué dijiste? Que sea parte de tu registro social de hogares, así como tal como tú dices, soy pero parte de un plan originario y tú marcas, soy parte o soy trabajador tal cosa, no sé si has visto el registro social de hogares, poner que votaste, no digo que sea un aliciente, digo mezclar los temas de la esfera pública ¿Para qué efecto? ¿Para qué efectos que aparezca la...? No, porque que tengas que votar. ¿Para qué? ¿Para poder acceder? No digo sacarlos, para registrarte, para los nuevos registros. Ah, pero es como lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo sacar a 10 millones que a los 3 que quedan, no es lo mismo. Pero es un tema de discriminación ahí igual fuerte. Bueno, yo creo que está bien. Habría que darle más vuelta. Yo no estaría de acuerdo con algo así. Obviamente la intensidad de la sanción creo que tiene que ver con la magnitud de la falta. Y está bien, uno puede considerar que votar es muy importante, pero también tiene que entender, y yo por lo menos en mi concepción, que la gente, y pasa también con el tema de la democracia directa, que la gente en general no anda preocupada todo el día de la política. Y yo creo que está bien que no esté preocupado todo el día de la política, pero sí tiene que tener un mínimo de preocupación, digamos. O sea, entonces ahí el equilibrio, uno no le puede exigir, voy a hacer una caricatura, que no es lo que dijo nadie acá, no le puede exigir a una persona que llegue todos los domingos a votar en la casa
en la reforma tributaria, o si es que la gente no le interesa tanto a nosotros sí probablemente, pero a la gente no le interesa tanto la política. Entonces ahí yo creo que tiene que haber un equilibrio entre una sanción que no sea discriminadora por alguien que no vaya a votar, pero que fije el incentivo de manera suficiente, de modo de que sea un incentivo, y siempre vamos a tener abstención. ¿Sí? No hay ningún país con cero abstención. Lo único que quiero decir es que uno tampoco se puede ir al chancho con el tema de las sanciones. Ese es el punto que quería hacer. Algo solamente que incluya hacerse responsable por el país en que vivimos, por la sociedad que compartimos. Pablo, tú también querías comentar algo. Sí, no solo un punto breve, que en el fondo Manuel decía, claro, que hay ciertas cosas que la obligatoriedad debería estar presente, y ahí yo concuerdo. O sea, creo que hay cosas que sí deberían ser una obligación, llámala moral si quieres. A lo que quiero ir yo es que estoy totalmente de acuerdo contigo, por ejemplo, con el tema de la vacuna, que a mí me parece que sí tiene una importancia pública que requeriría cierta obligatoriedad. Ahora mi pregunta es, ¿cómo obligas? Esa es la pregunta que me hago yo. ¿Hasta qué punto puedes tú ejercer esa obligatoriedad desde el Estado o desde la institución que sea, sin caer en la coerción, en el fondo? ¿Ya? Porque va a haber un punto en que alguien te va a decir, ¿sabes qué? No quiero. Y aunque tú me digas que esto es una ley, y aunque tú me digas que esto es importante, y aunque tú me digas que es una responsabilidad de todos, va a haber alguien que siempre te diga, no quiero. Entonces, va a haber un punto en que quizás innegablemente vamos a caer en la coerción o vamos a caer en el autoritarismo, y ahí hay que tener siempre cuidado con ese tipo de cosas también. Por eso que creo que si bien se puede avanzar en cuanto a la obligatoriedad con ciertas cosas, puede significar un aumento en cifras quizás, siempre el foco tiene que estar puesto en cómo involucramos a las personas y le damos la relevancia y el sentido que tiene para sus propias vidas finalmente, ¿ya? Porque eso es lo que debería hacer el Estado, es ver cómo trabajamos para un bien colectivo, ¿cierto? Las personas en el sentido de que a las personas no le haga sentido lo que está pasando o la decisión que se está tomando, va a haber gente siempre que no esté dispuesta a cumplir la regla o que no esté dispuesto a caer en esa obligatoriedad. Una de las funciones... Dejé responderlo con un ejemplo bien gráfico. Claro, el tema es cómo uno no genera coerción, pero sí avanzas a la cohesión, que yo creo que ese es el desafío que uno tiene en los temas que rodean la esfera pública. Por ejemplo, en materia de la vacuna, es verdad que hay alguno que puede decir, ¿sabes qué? No me vacuno, ya, ¿y qué hace el Estado? Tampoco lo puede ir a agarrar de las mechas a la casa. No sé, pues tu RUT quedará bloqueado en la comisaría virtual. Por ejemplo, no sé, tú tienes que poner algunos alicientes en donde se entienda que en temas tan trascendentales, por ejemplo, ya, no lo logramos con el voto, pero hoy día lo de la vacuna es realmente preocupante. 7 cada 10 personas que aparecen como contagios positivos de gente que no tiene completo su proceso de vacuna. Y nos quedan ¿cuántas? 15 o 20 camas críticas en todo el país. Es decir, hay una falta de conciencia de lo público, no es solamente tu esfera individual. Y ahí yo creo que el Estado, efectivamente, más que desde la coerción, desde la imaginación, desde la creatividad, tiene que buscar mecanismos para que la gente... El pase de movilidad, por ejemplo, terminó siendo un aliciente para que la gente, podríamos discutir su inconsistencia con el plan paso a paso, porque es verdad que uno camina para un lado y el otro camina para el otro, pero ese era un aliciente, por ejemplo, para vacunarse. Yo creo que en eso tenemos que ponernos más creativos para, en ese y otros temas, que haya mayores niveles de responsabilidad con lo público, de todos. Bueno, nos van quedando 10 minutos acá, hablando del tema de la vacuna y el manejo de la pandemia. Ustedes mismos propusieron que conversáramos un poco sobre el anuncio de algunos miembros de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, ¿no es cierto? Liderados por el diputado Miguel Crispi, que quieren impulsar una interpelación al ministro de Salud, Enrique París, por acusarlo por un mal manejo de la pandemia a raíz de la cantidad de muertos que lleva el país en esta situación. ¿Se le puede responsabilizar al gobierno, al ministro, los muertos de esta pandemia, Rodolfo Arecheca? A ver, primero hay que entender que la interpelación es llamar al ministro a dar cuenta, que es algo que me parece lógico en una democracia y en una crisis sanitaria como la que tenemos. Lo que pasa es que la interpelación es la antesala de la acusación constitucional. Para que haya acusación constitucional tiene que haber primero interpelación. La interpelación me parece bien, si uno siempre puede llamar a rendir cuenta a los ministros del trabajo que están haciendo, sobre todo en una crisis como la que tenemos. No le veo ningún problema. Ahora, si quieren destituir al ministro, ya sea por notable abandono de deberes o alguna de las otras causales de la acusación constitucional, me parece que no hay mérito. O sea, hay varias cosas que se pueden discutir respecto a la estrategia que ha llevado Chile. Hay cosas que se han hecho bien,
tema de la vacunación, por ejemplo, y hay cosas que se han hecho mal. El tema de la tardanza en las ayudas, por ejemplo, hay cosas, el gobierno no fue lo suficientemente rápido, pasó el tema del 10%, pasaron, sí, hay cosas, pero ahora que haya un mérito para una acusación constitucional, me parece que habla un poco de nuevo cómo están haciendo el trabajo nuestros parlamentarios. Se viene la época de elecciones, y acá un mensaje a todos los auditores también. Hay que aprender a entender que los políticos muchas veces están preocupados más de su reelección que del bien común. Yo creo que nos va a hacer muy bien entender eso. Y bueno, acá uno tiene pantalla, el diputado que interpela va a salir hablando contra el ministro, va a decir un montón de cosas, y finalmente se usa para eso. Yo creo que no hay mérito suficiente para destituir a un ministro si es que llegara a pasar una acusación constitucional. Y probablemente esto se va a llevar a cabo si es que Magallanes es el piloto y esto sigue la dirección de cómo han seguido los casos en Magallanes, va a ser un poco ridículo, porque van a haber bajado los casos acá en Santiago, como ya hay una tendencia, van a haber bajado los casos y vamos a tener una interpelación. Entonces es raro, y me parece que es una más de nuestros parlamentarios nomás. Y quiero hacer un paréntesis también para hablar del tema del Colmet. La verdad es que es bien decepcionante el plan del Colmet, porque bueno, si es que están proponiendo cuarentena, es como hoy, como no se nos ocurrió antes, digamos. O sea, bastante decepcionante. Cortocircuito, le ponen un nombre sofisticado para una cosa que... Es como fase cero. Entonces, bueno, y ahí nos damos cuenta que de dos cosas, yo creo. Primero, que es distinto criticar que proponer, porque la situación sanitaria es complicada, la situación de los empleos es complicada. Uno navega en un barco donde si uno se carga mucho para un lado, choca con un lado, con una de las paredes, y si navega para el otro, choca con la otra. Entonces, es un tema delicado, y al mismo tiempo, dejemos bien que escuchemos a los médicos, pero no nos olvidemos que es una asociación gremial de médicos, y los médicos no necesariamente consideran todas las variables de una pandemia. Bien que esté el Colmet, mal que se haya bajado de la mesa del COVID, pero no olvidemos que es una asociación gremial que tiene intereses gremiales, y yo no soy muy partidario de los gremios, yo lo veo desde el lado de la libre competencia. Ahí los gremios incluso han tenido en materia de medicina como temas de colusión. No me gustan mucho el tema de los gremios. Pero no olvidar que es un gremio y que tiene intereses de gremio y no necesariamente intereses de país, digamos. Yo creo que hay que escucharlo porque es la opinión de los médicos, pero obviamente tomar el mérito que tienen sus declaraciones como asociación gremial. Manuel, tú estabas muy interesado en el tema de la interpelación. De hecho, propusiste que lo conversáramos. ¿Qué te parece a ti? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué te interesa? Sí, hay ciertos sectores que siempre, que especialmente en el gobierno del presidente Piñera, en donde se le ha acercado harto a sus ministros al pizarrón, dice, uy, el Congreso populista y lo demás, y a los ministros los acusa y todo lo demás. La interpelación es una herramienta constitucional en Chile que se aprobó en la reforma del 2005. La primera interpelación fue al ministro de Educación de Bachelet, a Martín Silich, ahí por el 2006, y de hecho la mayoría de las interpelaciones en Chile la ha hecho la derecha hacia lo que hoy día es la oposición, no al revés. Entonces no es como que es una herramienta de la actual oposición para sacar la pizarra a los ministros. Yo la pondero y la juzgo en su mérito, una herramienta constitucional que incluso puede terminar siendo una oportunidad para muchos ministros. Ejemplo, yo recuerdo la interpelación que maravillosamente respondió la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, durante el último gobierno de la presidenta Bachelet, y en verdad le querían cortar la cabeza y terminó saliendo mucho más fortalecida porque en verdad tenía absoluta claridad de cómo sacar adelante la reforma laboral de aquel entonces. Entonces, puede terminar siendo una oportunidad para el ministro de Salud. Y que ahí yo me quiero tomar de una cosa que se ha discutido poco en la pandemia. Yo sé que es difícil porque no hay ningún país en el mundo y nadie sabía cómo enfrentar la pandemia, pero sí hay la eficiencia principal, o una de las principales que yo le asocio al gobierno, es la falta de criterio comunicacional, porque uno no entiende muy bien, y uno que está dedicado todos los días a leer, a ver qué dice el ministro, qué no dice, a ver, escuchar qué dice la subsecretaria Paula Daza y todo lo demás, uno muchas veces se enreda y no sabe para dónde camina la dirección del gobierno. A mí me pasa con lo del plan paso a paso, que llevamos 3-4 semanas diciendo que está en la obsolescencia absoluta, porque no tiene nada que ver con lo que sucede con las pymes, con lo que está sucediendo en la calle, y con el pase de movilidad. Por lo tanto, yo creo que esto incluso puede ser una oportunidad para que el ministro París nos diga, mire, en verdad la cosa va para allá, y le diga al Congreso, ¿saben qué? La cosa va para acá, y el plan paso a paso lo vamos a reformar de tal manera, y el pase de movilidad significa tal o cual cosa,
y cuáles han sido los criterios para bajar o subir una cuarentena. ¿Por qué el plan paso a paso? En el caso de Porvenir lo vimos, yo decía el plan salto a salto, porque pasó de fase 3 a fase 1 en el caso de la región. Eso se ha dado en otras comunas de Chile. Entonces, yo lo tomo así, lo tomo como la posibilidad de que el ministro aclare las dudas del Parlamento y, ojo, no necesariamente la acusación, la interpelación es la antesala a la acusación constitucional. En Chile han habido más de 70 acusaciones constitucionales y menos de la mitad han tenido interpelaciones. Entonces, en general, han habido 30 más o menos interpelaciones, por lo tanto, no creo que necesariamente es un requisito. Otra cosa es la opinión que cada uno pueda tener del ministro París. Yo creo, por ejemplo, que es tan importante la confianza y sacar esta tarea adelante entre todas y todos. Tengo una opinión distinta ya, Rodolfo, respecto al rol del colegio médico. Creo que se les debiese involucrar mucho más, no por una cosa de cueteo político, sino por una cosa de confianza ciudadana. A todos nos daría más tranquilidad como ciudadanos que el ministro, el colegio médico, los expertos salgan todos hablando juntos respecto de lo que tiene que hacer el país y cada ciudadano respecto de la pandemia. Eso yo creo que nos haría mucho mejor. Susi, tú eres una mujer de las comunicaciones, mejor una pero sola también, con todos los involucrados que 3 pautas distintas con 3 vocerías distintas. Entonces, ahí ha habido... Pero es difícil también poner de acuerdo a todos. En algunas cosas se ha salido juntos, en otros está claro que no, pero poner de acuerdo a tantos actores y sectores sería maravilloso, pero es imposible que todos estén de acuerdo en todo. Sí, pero para la pandemia todos han cedido bastante, ¿eh? Yo creo que todos han cedido bastante para la pandemia, no es que se hayan atrincherado en general, ¿eh? Yo creo que ahí puede terminar siendo una oportunidad. Veamos cómo le va al ministro y cómo lo interpelan también, que elijan las preguntas adecuadas. O sea, cuando Isquia Siches habló, se refirió al ministro París, no se refirió en tan buenos términos. O sea, eso es un atrincheramiento de una asociación gremial, que es una cosa bien rara. Por el bien desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, yo incluso lo tuiteé, el día que el ministro París se refiere como se refiere al personal de la salud, haciendo referencia a lo que... No, me parece mal. Que lo hacía la gente de Castro, y el resto, oiga, que se están quejando, cuando en verdad todos tenemos amigos médicos que no han visto a su familia en un año y están reventados, en verdad... Está bien, Manuel. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero hablemos de tratar de sentarte a una mesa con alguien que trataste de decir vergüenza, o de ¿cómo es la palabra? No me acuerdo. Y de una asociación gremial, más encima. Yo lo encuentro folclórico, por decirlo. Bueno, se equivocó, pero se venían sentando un año antes. Y parte de las decisiones que se tomaban se enteraban por la prensa, no se enteraban en la mesa COVID que venía funcionando, donde habían alcaldes, gente del colegio médico, expertos, etcétera. Entonces, en fin, ojalá sea una oportunidad y veamos cómo responde el ministro y cómo preguntan los parlamentarios. Daniela, tu opinión respecto a este tema, ya que partiste con tu oveja blanca hoy día respecto de la campaña de vacunación. Sigamos en el tema sanitario con esta interpelación. Yo siempre he encontrado que una interpelación, como decían los chicos, es buena. ¿Por qué? Porque el ministro quiere que dar cuenta pública de todo su trabajo durante este tiempo, que en sí ha sido bastante extenso. Hoy en día hemos visto que sí puede haber faltado cosas, es una pandemia. Tu pregunta que le hiciste al principio, Rodolfo, si el ministro sería el causante de todas las muertes de COVID que han habido en el país, yo creo que no se le puede responsabilizar a una persona por una pandemia que ha sido a nivel mundial y ha muerto mucha gente a nivel mundial. También esto también es parte de la responsabilidad de nosotros. Hemos visto cómo se están las cuarentenas, la gente no las respeta, obviamente porque ya están cansados, pero desde el principio ha habido gente que sale, vemos el tema de las vacunas, que ha costado que la gente se ponga la vacuna, hubo que hacer este tema del carné verde para que ahí a los jóvenes se motivaran y con eso saben que pueden moverse más, y pues por eso también se vacunaron. Entonces tampoco es llegar y acusar o decir, bueno, es la culpa de una sola persona. Creo que no, creo que hay muchos factores en eso, sobre todo porque es una pandemia y hemos visto pandemias anteriores muchos años atrás, la cantidad de gente que ha fallecido. Lo que sí, una interpelación es buena porque va obviamente a dar sus puntos con respecto al área de salud, cómo han estado trabajando, cómo han sido las cosas. Yo creo que hoy en día ha mejorado, ha ido aumentando, y ya por lo menos nosotros en Punta Arenas ya, yo creo que este fin de semana ya vamos a llegar al 80% de inmunidad de rebaño. Esperemos que ya en 2 semanas más vamos a estar cerca del 90 o el 85%, que eso va a ser bueno para nuestra región y que vaya mejorando el paso a paso. Sí, mucha gente, como dice Manuel, ha sido raro el tema que cambian el paso a paso, después lo mejora.
yo creo que eso para todos, porque igual hemos estado, los que trabajamos, que tenemos que salir, puedes, no puedes, qué día tienes que sacar los permisos, los salvoconductos. Yo creo que para todos obviamente eso ha sido difícil, pero yo creo que también ha sido difícil para el gobierno y sí para todos, porque es algo nuevo que no nos ha pasado. Hay países que obviamente lo han podido manejar mejor, como son las islas, que fue Nueva Zelanda y Australia, pero es mucho más fácil porque cierras una isla, no un país largo, extenso como nosotros, que es mucho más difícil de tema de las logísticas, de los transportes. Nosotros estamos súper aislados y la mayoría de la mercadería por nosotros venía terrestre, tienen que pasar por Argentina, todo lo cerrado que está Argentina también por tema de COVID, que nos cerraban la frontera. Entonces, en sí, yo creo que sí se ha manejado bien. Hay cosas que obviamente siempre se pueden mejorar y tratar de dar un 100%. Creo que si le hacen interpelación hay que esperar sus respuestas y ver qué va a suceder. Ya para ir cerrando, Pablo, me imagino que también estás de acuerdo con la interpelación como todo. Entonces, si tú tuvieras que interpelar al ministro, ¿qué te gustaría preguntarle? A ver, no, mira, yo creo que hay una cosa que es súper importante acá que no deberíamos perder de vista. El manejo de la pandemia ha tenido cuestionamientos, ¿ya? Estemos de acuerdo o no con esos cuestionamientos, ha habido cuestionamientos que tienen que ver, por ejemplo, con que la vacunación ha ido en aumento, pero los casos siguen también aumentando. No había una baja en los contagios, las camas críticas siguen ocupadas, ¿cierto? Y nos vemos que estemos avanzando en cuanto a salir de esta pandemia, por lo tanto, eso ya es un primer cuestionamiento clave. Ha habido cuestionamientos también con el pago, por ejemplo, de sobreprecios, irregularidades en la adquisición de insumos médicos, también en el manejo de las ayudas sociales. Entonces, creo que el gobierno ahí tiene que asumir responsabilidades y responder a esta interpelación. Ahora, si bien no se puede poner toda la responsabilidad en una persona, quizás en materia penal, por ejemplo, vamos a mandar al ministro preso por cómo se ha manejado la pandemia, pero sí existe algo que se llama las responsabilidades políticas, y es algo que siento que en los últimos años en este país se ha ido como diluyendo. ¿Ya? Hemos visto poca salida de ministros porque realmente se hayan mandado quizás un condoro grande, y quizás hemos visto tantos condoros seguidos que como que ya empiezan a pasar colados, ¿cierto? Yo creo que es importante también volver a esa cultura democrática también de dar explicaciones y asumir responsabilidades políticas, que no lo veo como algo malo. Creo que es súper importante que cuando una persona está en un cargo de gestión pública, esa gestión pública también exige, por ejemplo, mantener vínculos con otros actores. Acá lo que ha pasado, por ejemplo, con el colegio médico, podemos estar de acuerdo o no con la postura del colegio médico, pero aquí quien tiene quizás la carta principal para entrar en el diálogo tiene que ser el gobierno, porque son quienes tienen el sartén por el mango, o sea, en el fondo tienen que propiciar... Pero para terminar, el diálogo. ¿Qué le preguntarías al ministro? No, mira, como te dije al comienzo, yo creo que es importante acá principalmente ver qué pasa con el tema de la vacunación y cómo los números no se condicen entre el tema de vacunación y el desarrollo de la pandemia. Creo que también hay que aclarar el tema del manejo económico, de cómo se han invertido los recursos, porque ahí ha habido también hartos cuestionamientos e irregularidades. Y también, bueno, ver qué pasa con el tema de las ayudas sociales, que no depende solamente del ministro París, sino que también del gobierno en su conjunto. Perfecto. Bueno, ya vamos a cerrar esta jornada de influyentes, temas entretenidos, quedan varios, vamos a continuar el próximo viernes. Vamos a tener ahora un fin de semana largo con un feriado y el siguiente también, con algo de dispersión deportiva. Así es que para terminar, ¿cómo le va a Chile hoy día? A ver, hagan sus apuestas para cerrar el programa. Cortito, ¿quién se arriesga a dar un resultado? Mira, yo creo que Chile hoy día le mete 3 a Bolivia porque es muy distinto jugar eliminatoria en donde tú de visita vayas a hacer equipos como Bolivia, meten 15 defensores, en que en Copa América tienen que sumar algún puntito, así que tienen que arriesgarse a... 3, vamos a anotar. Así que Rodolfo. le metemos a Bolivia. Yo estoy optimista, creo que caen todos los que no cayeron el partido pasado, así que 4-0. Perfecto. Pablo. Yo probablemente soy el menos futbolista o futbolero del panel, pero me arriesgo con un tibio 1-0. Perfecto. Daniela. Yo sí que no he visto ni un partido, pero 1-2. No tengo tiempo de ver fútbol, así que a ver 1-2. 1-2 gana Chile, me imagino. 2-1 gana Chile. Si no me mata, así que sí gana Chile. ¿Y tú, Susi? Yo también creo que gana Chile hoy día. Esperemos que sea un fin de semana de alegría para todos, nos merecemos, en nuestra región y en nuestro país. Bueno, panelistas influyentes, un gusto haber compartido esta jornada con ustedes, que tengan un buen fin de semana y una buena próxima semana. Nos vemos aquí en Polar Comunicaciones el próximo viernes. Hasta luego. Saludos Muchas a todos. gracias. Saludos, nos vemos. Panelista, buen fin de semana. Chao, chao.
Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Influyentes, un programa de análisis, desarrollo de ideas y de actualidad.